lo que es. Hoy vamos a conocer unos muchachos. Son los muchachos de los medievalistas. ¿Sí? ¿Qué tal, Flor? ¿Cómo le va? Bienvenida. No, el profe en su formación tuvo que leer y la verdad que un poco tomar estas clases así, más allá de que son para rellenar y... ¿Qué tal, Flor? Para rellenar este hueco que tenemos. La verdad me ha dado la posibilidad de volver a consultar viejos textos y algunas veces recordar algunas lecturas que he tenido por ahí en mi formación académica allá en los años 90. Bueno, vamos con el texto de Jacques Le Goff. Es un texto, el capítulo que tenemos es un capítulo grosso, así como con mucha información. Les agregué un extra, después les voy a compartir unos videos que encontré hoy, estuve pispeando algún documental lindo sobre las cruzadas, encontré uno en 4 partes que está muy bueno, me vi 1,5, pero ya con 1,5 me parece que contiene un montón de información, eso que les gusta la cruzada, que la parte, como se dice, más heavy, ¿no? De la baja edad media, ¿no? Las cruzadas, hay que se dan sin asco, sarracenos y cristianos, y no queda ni el lobo. Bien, y le puse ya en el Power una información aparte de las cruzadas, de una información que yo ya les compartí a ustedes. Yo le mandé a Lilian una página que encontré, que la verdad me pareció muy interesante para poder ver, para que puedan ver un pantallazo de las cruzadas, que no desarrolla obviamente Le Goff. Podríamos, seguramente la profe, si tuviera una profe titular y estaríamos en condiciones normales, se desarrollaría, pero bueno, no se va a hacer. Bien. En un minuto, que voy a... Acá está. Bien. Sí, señor, el capítulo 2 es el capítulo 3 es el que vemos hoy. Según lo que entiendo, ya han trabajado el 2 con la profe Morel, que sería la alta edad media, y ahora nos toca trabajar la baja edad media, ¿no? Ahora, creo que el texto de Le Goff pega un salto así y empieza a trabajar ya temas más, pero empieza a profundizar algunas cuestiones. Así que vamos a volver sobre algunos temas posteriormente. Buenas, ¿cómo le va, Molina? Bienvenido. Bien, vamos a ver si compartimos pantalla. No, esto no es. ¿Dónde está? Ya me perdí. Acá está. Bien. Capítulo 3, mis chiquitos. Capítulo 3. Bien, vamos a buscar. Ahora sí. Muy bien. ¿Se ve, mis pequeños? ¿Se ve la presentación? Segundo año, profesor de historia. Sí, muy bien, Verón, muy bien, Flor, perfecto. Las chicas atentas siempre. Muy bien. Ahí está. Se sigue viendo, ¿no? Porque yo cada vez que toco algo tengo miedo de hacer desastre. Bien. Vamos a trabajar el capítulo 3 del texto de Le Goff, la formación de la cristiandad. ¿Sí? No veo nada. Debe ser yo. A ver, fíjense, a ver, ¿me dicen los demás? ¿Si ven o no ven? Ajá. A ver, dígamelo. Profe. Es usted, ¿no sabrá Sí, sí. qué le pasó, Molina? Ahí veo, profe, la imagen. No sé, no veía nada. Ah, bueno, me Ahora asustó, sí. Molina, pensé que le había pasado algo. No, ahí está. Ahora sí se ve. Ah, listo. Buenísimo. Los días Gracias. estoy mirando el Doctor House y el Doctor House siempre tiene esos casos extraños que de golpe un tipo se queda ciego o le pasa algo de golpe y todo eso. Bueno, a ver, ya lo estaba mandando a la clínica al Doctor House. Bien, vamos a seguir con el señor Goff y acá le presento a Le Goff y 3 historiadores que Le Goff va a citar. Claro.
Howe le ponía lupus a todo. Vieron que nunca fue lupus. Creo que no tiene un solo capítulo donde ha sido lupus de verdad. No sé lo que han visto Doctor House, pero con mi mujer lo que hacemos es ver que a todo el mundo le manda a hacer una punción lumbar. Es una locura. Y duele, la punción lumbar es dolorísima. Pero bueno. Bueno, fíjense. Todo era lupus, me parece perfecto. Bien. Fíjense, acá les presento al señor Jacques Le Goff, acá que los mira mal, a ustedes, especialmente no a mí. Todos son historiadores franceses, ¿sí? Esa es la cosa que comparten. Y si bien pertenecen a diferentes épocas, Jacques Le Goff es el más joven, por decirlo de una manera, y fue el último en morir en el 2014, ¿sí? Va a nombrar a tres grandes historiadores, él obviamente es el otro gran historiador, ¿sí? A Marbloch muere en el año 44, es fusilado por los nazis, creo que ya se lo conté. El otro gran historiador de las ciudades medievales es Henry Pirenne, ¿sí? Que muere en el año 35, bueno, otras condiciones, que es el más viejo, digamos, de todo. Y finalmente Georges Duguay, ¿no? Que muere en el año 96, otro gran historiador de la Edad Media. Es lo que se llamamos historiadores medievalistas, ¿sí? Y que han hecho un gran aporte a los estudios, ¿no? Históricos, especialmente se han encargado de lo que es la historia social. Particularmente es un tipo que admiro mucho a Marbloch, no solo porque fue un gran historiador, sino porque además tenía un gran compromiso y cuando Francia fue invadida por los alemanes, lejos de rajarse, se pasó a la resistencia y bueno, en la resistencia los alemanes lo van a fusilar. Lo fusilan en los días del desembarco en Normandía, sabiendo que los aliados se están acercando a la ciudad de Caen, en la prisión donde lo tenían preso, los alemanes deciden fusilar a todos los prisioneros de la resistencia antes de retirarse. Y bueno, así muere Marlowe. Bien, les vuelvo a compartir esto porque esto ya lo habíamos visto en la primera encuentro. Uy, perdón. Tengo la mano media. A ver, ahí. En un minuto. Esperen, vamos a organizar acá. Perdón, vamos a arreglar lo que hago en el teclado y no sé qué es. Vamos por acá. Vamos por acá. Vamos por acá. Esperen, denme un minuto. Ahí está. Bien, acá les vuelvo a compartir esta línea de tiempo, ¿no? Acá hemos trabajado la vez pasada en esta primera parte, con la profe trabajaron acá y hoy trabajaremos esta partecita por lo menos hasta acá. Quedaría una parte pero creo que no hay texto al referente todavía. Es la misma línea de tiempo ¿no? Y ahora estaríamos parados acá, ¿sí? Fíjense, justamente muchas de las cosas que vamos a ver están resumidas acá, ¿no? Como para que más o menos tengan una idea por dónde vamos. Acá un poquito los temas a desarrollar en este texto importante. El impulso económico, los cambios rurales, las cruzadas, la relación vasallática, el desarrollo de las ciudades, los poderes temporales y el poder espiritual, y camino a los estados centralizados, que es como empieza la modernidad, ¿no? Con los estados centralizados. Y un poco lo que esboza Le Goff al final. Bien. Vamos con el impulso económico del siglo X al siglo XVIII. Por ejemplo, el texto empieza contándonos que en estos siglos hay como un ataque, ¿no? Un ataque, cuando digo ataque, una especie de onda, donde todo el mundo quiere reconstruir o construir iglesias hermosas. Entre ellas se van a construir las famosas catedrales. Ahora, esto lo dice el autor que va a dar un gran impulso económico. Por ejemplo, se van a necesitar materias primas, fundamentalmente piedras, ¿sí? Se van a poner en marcha técnicas y fabricación de instrumentos para extraer piedras,
transportarla y tratar los materiales, y obviamente alguien que ponga plata, que seguramente van a ser las grandes iglesias, que de golpe parecen muy pobres en la alta Edad Media y de golpe son muy ricas en la baja Edad Media. Sin embargo, queda claro que en realidad han acumulado durante el proceso de alta Edad Media y eso ha sido algo negativo para la economía. Causas posibles, tira algunas cuestiones así. Muchos se han empezado con la explicación más fácil. Creció la población, consecuencia del progreso, hay que, obviamente, el aumento demográfico impulsa la economía. Hay una paz relativa que se puede palpar en el siglo X, se terminaron las invasiones bárbaras, ¿sí? Hay como instituciones de paz, esta idea de garantías juradas, especialmente como reglas de la guerra, a qué sectores no se puede atacar. Por ejemplo, en la época donde las iglesias, por ejemplo, son lugares de refugio y está prohibido atacarlas, ¿sí? En respecto al trabajo de la tierra, se mejoran los métodos de cultivo, aparece la rotación trienal, el arado asimétrico, y acá Le Goff nos dice, bueno, estamos ante una revolución agrícola. Los bárbaros que supuestamente circulaban empiezan a sedentarizarse, o sea, a armar poblados o a sumarse a la población que ya está. Acá aparece el arado normando o asimétrico, que va a revolucionar la forma de cultivar la tierra en la baja Edad Media. Ahora, en la imagen se ve caballos. Bueno, una de las primeras cosas que le voy a decir, aquel campesino que tenía caballos para arar era rico, ¿sí? Se usaba distintos animales, hasta cabras se llegaron a usar para arar, o, en su defecto, personas, ¿sí? ¿No? Pero el que tenía animales para arar se podía considerar un campesino rico. Consecuencias. Mejora y aumenta la variedad de la producción, mejora la alimentación, por eso aumentaría la población. Y el modo de producción feudal tiene algunas características que obviamente hay que revisar. Primero, no permite que haya excedentes ni avances de tipo cualitativos en la producción. El rendimiento siempre es muy escaso, ¿sí? Y el tipo de cultivo feudal, ahí me comí una L, no es intensivo, o sea, no se produce más en la misma parcela, sino lo que se hace es ampliar el espacio de cultivo. O sea, la expansión de la cristiandad en realidad lo que hace es que haya un aumento de la cantidad de tierra, ¿sí?, cultivable. Acá aparece nuestro amigo Duby, ¿sí? Duby dice que, bueno, esto se da entre los años 1100 y 150, lo que él llama la conquista agraria, toda esta revolución. Los nuevos campos en realidad no fueron más que la ampliación de los viejos antiguos terruños. El terruño es la tierra del campesino, así se llamaba, ¿no? Hoy decimos, hoy quiero volver a mi terruño, y cuando uno dice quiere volver a su tierra, qué sé yo, los que son de las provincias y quieren volver a visitar a sus parientes. Después la desecación, saneamiento de marisma o la construcción de los polders, ¿sí? Los polders son tierras que se le ganan al agua, ya sean ríos o al mar, ¿sí? Y finalmente, el avance de nuevos poblados, ¿no? Acá Duby tira algunos elementos importantes para entender esta prosperidad. También hay lo que se llama la expansión hacia el exterior, ¿no? Esta idea de la mejora económica y la construcción de catedral y todo eso sería la expansión de la cristiandad hacia el fuero interno. Pero también se expande, dice Duby, hacia el exterior. Se van a ir ampliando las fronteras de la cristiandad en toda Europa y acá aparecen las cruzadas, ¿sí? Los motivos de la expansión son varios, religiosos, demográficos, económicos y podríamos decir nacionales. Vamos a ver que algunos reinos se pelean con otros, ¿no? Germanos contra eslavos, por ejemplo. Pero esto implica el avance de la... Sí, ¿qué pasa? Dígame, hay dos que me... Dígame. No sí,
¿Qué era, ¿Quién profe? habla? ¿Molina? Lo anterior no, sí, lo anterior no entendí. Construcción de polder, ¿qué era eso? Ahora ya pasó Los la imagen. polders son construcciones, tierras que le ganan al agua. Hay regiones, hay regiones donde Ah, no bueno. hay, digamos, como se dice. Claro, exactamente. Son tierras que vos le ganás al agua. ¿Sí? Por ejemplo, vas rellenando y lográs sacarla al río o al mar parte de la tierra y esa tierra se convierte en cultivable. ¿Se entiende? O sea, hay eso es lo que se llama la expansión. Se agregan nuevas tierras. ¿Sí? A eso se refiere. No, listo, Bien, gracias. de nada, señor. Bueno, obviamente las cruzadas tienen que ver con esta expansión exterior, ¿sí? Y si bien la cristiandad avanza de manera lenta, para el año 1000 y un poco más vamos a encontrar la aparición de nuevos estados cristianos. Uno de esas grandes, ahí nombra Dubí, yo no lo transcribí, varios casos, pero el que más me parece importante es lo que estaba pasando en España. En España, ustedes saben, seguramente lo vimos nosotros, ¿no? Los árabes toman gran parte de España. Bueno, en esta etapa comienza la etapa de la reconquista de España, ¿sí? Bueno, conocen la historia del Cid Campeador, ¿no? Los reyes de Castilla y de Aragón que se alían para avanzar, bueno, y derrotan, por ejemplo, al califa de Córdoba. Y fíjense que vamos nombrando ciudades españolas, inclusive Sicilia, que también aparece por una misión de los españoles liberada de los árabes. ¿Por qué, profe? Van a Sicilia si no es España. Bueno, porque Sicilia servía como una especie de base marítima de las incursiones árabes. Y después finalmente los musulmanes quedan reducidos al reino de Granada hasta que allá por el año 1453, en realidad el año 1490 por ahí, Granada cae en manos del rey de Castilla y Aragón. 1492, sí, igual que el descubrimiento de América. Ocurre todo al mismo tiempo. La reconquista española, bueno, obviamente es sistemática, porque además de reconquistar hay que levantar el país y repoblar. ¿Quiénes repueblan el sur de España? Bueno, españoles del norte, cristianos de extranjero y franceses, que ya tienen una fuerte presencia en la península ibérica. Acá están las cruzadas, fueron 8, ¿no? Acá están un poco la designación de cada una de ellas. Yo me tomé la libertad de transcribir al Power para que sea más fácil para ustedes estudiar. Después la voy a convertir en PDF el Power, para así lo hacen circular también por celular. Y las distintas cronologías, ¿no? Yo acá anoté los primeros momentos previos, ¿no? Gregorio, en el 1074, el Papa Gregorio VII concibe un plan de ayuda para los cristianos orientales, en el que él mismo se pondría a la cabeza un ejército de caballeros en calidad de, ¿no?, de Dux ex Pontificis. ¿Qué había que hacer? Liberar el Santo Sepulcro. ¿Dónde queda el Santo Sepulcro? A ver. ¿Dónde queda el Santo Sepulcro? En Jerusalén. Muy bien, Pedraza. Y lograron unir las iglesias griega y romana, ¿no? Que hay una diferencia, ¿no? Por lo que son las iglesias ortodoxas con la católica. Bueno, después, en el 10.095, el emperador Bizancio Alejo I envía una embajada al Papa Urbano, ¿no? O sea, el Alejo, que es digamos, el emperador de Constantinopla, y le va a pedir ayuda a Urbano. Le dice, mira, Urbano, los turcos están acá nomás, me tienen casi sitiado, necesito que me ayude. Obviamente para Urbano esto es un elemento clave, y poco tiempo después, el mismo año, llama un concilio en la cual él justamente, dicen que dio un discurso así maravilloso, parece que era un muy buen orador el Papa Urbano II, y llevó adelante
y puso en marcha lo que se va a conocer como la Primera Cruzada. Y obviamente pone en marcha esta historia que tiene que ver, ¿no? El intento de recuperar lo que se llamaba en ese momento la Ciudad Santa, que obviamente no es solamente eso. Vamos a ver que hay un montón de cuestiones que se van a juntar en torno a eso. Dos corrientes espirituales confluyen en los cruzados. Por un lado, la idea de la peregrinación a Tierra Santa, las peregrinaciones que se llevan a cabo como viajes de meritorios desde los primeros tiempos de la Iglesia toman un incremento en el siglo XI, consecuencia de la profundidad de la piedra cristiana, tropiezan ahora con la creciente hostilidad de los seluyídas, que son los musulmanes. Ahora, escúchenme, también Urbano lo que va a usar en su discurso es contar historias de masacres que los musulmanes llevan adelante contra los cristianos, que en realidad no están ciertas, porque cuando avancen los ejércitos cruzados van a encontrar incluso ciudades cristianas, ¿sí?, que no están destruidas ni mucho menos. Incluso muchas de ellas siguen el estatus que le permiten los turcos, que son los que dominan en esta región, le permiten, por ejemplo, seguir teniendo la religión cristiana mientras paguen los impuestos. O sea, como que no los molestan. Después la otra es la idea de una gran guerra santa contra los infieles, ¿sí? Jerusalén no constituye el único objetivo para los caballeros occidentales. Luchan también contra el Islam y contra los vendos, ¿no? Que son, bueno, acá yo hice un resumen de las cruzadas. Bueno, mire, se las puse en colorcito para que el que quiera y los pueda ver todas, no hay ningún, ¿sí? Fíjense, digamos que ahí tienen un montón, pueden ver. Claro, todo esto, digamos, la idea es, ahí pueden más o menos un pequeño resumen, ¿sí? Acá le puse uy, perdón, se salió de vuelta, no sé, es un genio. ¿A usted le parece? Vamos de vuelta. Perdón, bueno, acá lo que tengo es, les puse el lugar de donde saqué la información, ¿sí? Vamos por acá. Esperen un cachito. Bien, vamos a esta cuestión de qué rol tiene la iglesia con las cruzadas. Como primero Urbano, dijimos, busca convertir, ¿no? ¿Qué pasa dentro de Europa? Bueno, hay disputas internas. Urbano obviamente teme que los caballeros poderosos se vayan contra la iglesia. La idea es las guerras que van a hacer entre caballeros o entre nobles y la iglesia, desviarlas a una guerra que tenga una causa justa. Luchar contra los infieles, ¿no?, es mucho mejor que luchar entre nosotros. Ahora, el papado y la iglesia buscan obviamente asumir la dirección espiritual y llevar adelante, ¿qué cosa? La construcción. Claro, los templarios se crean acá, justamente. Tiene que ver con esto, como resultado de las cruzadas. Bueno, ahí está, esa información la tiene ahí en lo que yo le subí. No es tema hoy de eso, pero sí. Es interesante. ¿Ves? Esa es la parte de las cruzadas, los templarios. Esa es la parte, digamos, que hace la Edad Media interesantísima. Ahora, la construcción de unas repúblicas cristianas. Por supuesto, un proyecto fracasa, porque en realidad no obtiene mucho poder la iglesia después de todo esto. Pero claro, hay un adoctrinamiento de las mentalidades y que preparan para que miles de personas decidan ir ¿a dónde? A Jerusalén. Ahora, ¿qué pasa allá? Bueno, allá es un momento donde uno puede ir aventura, hacerse rico, morir, obviamente, o también haciendo todas estas cosas, lograr la salvación eterna, sin ninguna duda. Por supuesto, después vamos a ver que en el fondo no termina siendo tan loable lo que ocurre en las cruzadas y hay mucho más saqueo, robo y otras cosas que lo que podríamos esperar de una cruzada con espiritualidad cristiana. Las ciudades, volvamos a Europa otra vez, dejemos las pobres cruzadas, después vamos a retomar un poquito. Las ciudades. En el mundo romano las ciudades eran el centro político, administrativo y militar. Poco y no eran tan el centro económico. En la Edad Media se reduce a una función más de tipo administrativa, ¿no?
Ahora, la cuestión ¿cuál es? Que la expansión del cristianismo fundamentalmente tiene características de religión urbana. Por ejemplo, las ciudades episcopales, que sí tienen función económica. Por ejemplo, ahí encontramos los hilos de los obispos, que acumulan grano. Los grandes monasterios almacenan riquezas de todo tipo, ¿no? Comida, lo que sea. Les recomiendo, después les voy a recomendar, si tienen ganas de leer algo en las vacaciones de invierno, además de preparar las materias, hay una novela muy linda de Umberto Eco, que puso la Edad Media de moda en una época, ya creo que finales de los 80. Se llamaba El nombre de la rosa, y que justamente habla, es la historia de un franciscano que investiga un crimen en una abadía de la Edad Media. Está muy buena. Está la película y hay una serie también. Después les voy a mandar bien los datos, háganme acordar alguno y yo les mando todo. La peli con Sean Connery, bueno, les recomiendo la serie con John Turturro. Está muy buena, 6 capítulos, está tan buena como la película. Y el libro es magistral. Tiene lo que tiene Eco. Eco es un tipo, ¿cómo decirlo? Que escribe como para una élite. Y para entender un poco, para entender un poco Eco hay que conocer un montón de historia universal y conocer algún que otro idioma, porque a veces te chanta alguna parte en... ¿A quién? ¿A mí o a Eco? Claro. ¿A mí o a Eco le cuesta entender, Verón? A Eco, me asusté. Sí, es que Eco justamente tiene ese problema. Escribe como para una élite. ¿Se entiende? Pero no hay que tenerle miedo. Yo leo Eco cada tanto. Bueno, ahora estoy, por ejemplo, leyendo El péndulo de Foucault y el tipo te hace referencia. Y bueno, hoy por suerte está Google. Entonces uno puede googlear rápidamente las cosas, ¿sí? Y para mí me pasaba que cuando leía a Humberto Eco es con un diccionario al lado, o una enciclopedia. Es complicado, pero bueno, aprendes mucho, ¿sí? Es todo un desafío. Bueno, pero ¿usted por cuál empezó, Verón? Cuénteme, a ver, ya que está, hagamos un paréntesis. ¿Por cuál empezó? ¿Cuál empezó a leer? Perdón, estoy en la compu justo. Mandarle un abrazo grande a mi amigo y compañero Neistat. La serie del nombre de la rosa está genial. Leandro Mármol. Nos escribe Mármol de González Catán. Mándale. Saludos, Mármol. ¿Cómo anda? Estoy recomendando series. Bueno, si tiene si tiene la colección de Humberto Eco, yo les recomiendo una novela que no tiene que ver con la Edad Media, que se llama el cementerio de Praga. Humberto Eco también tiene una novela que se trata sobre... Claro. Y Humberto Eco tiene también una novela que se trata sobre las cruzadas. Bauldino, algo así es. No me acuerdo bien el nombre. Bauldino, algo así. Y cuenta la historia de un tipo que es medio rasposo, pero sin embargo lo convence a Federico Barbarroja y se une con él para ir a las cruzadas en busca de riqueza. ¿Sí? Algo así. La historia es bastante interesante. Pero bueno, si tienen paciencia. Bien, acá tenemos, bueno, las ciudades medievales se van a instalar en los viejos núcleos. Exacto. Boldolino, exactamente. Es ese texto. Ese es más sencillo para leer, ¿eh? Tiene que conocer de las cruzadas para leer. Pero después es fácil. Es un texto accesible. Se lo recomiendo. Bien. Bueno, hágase un tiempito que es un lindo. Y más si tiene los textos. Mire, hoy tener libros es. Yo siempre digo, los libros son cosas que nos llenan y bueno, por ahí los tenemos en la biblioteca mucho tiempo porque a veces pasa que uno no los puede leer, no tiene el tiempo, no tiene la fuerza, la energía, vaya a saber qué pasa, pero un día lo podemos agarrar. A veces me ha pasado libros que he tenido años guardados y cuando los agarré estaban amarillos, pero valió la pena. No se preocupen si amontonan libros si no los leen al toque. Eso va a pasar, porque uno es una persona indivisible y tiene un montón de cosas. Pero un día va a llegar el momento en que puedan dedicar
y ese día van a poder elegir en su biblioteca qué leer. Por eso yo soy un gran acumulador de libros, ¿sí? A veces, en realidad creo que tengo un problema, un toque, pero los tengo ahí, digo, yo sé que algún día voy a ellos y los leo. El péndulo de Foucault también, lo tengo hace varios años, y bueno, ahora lo agarré y listo, me puse a leer y tiene razón, Verón, no es fácil leer a Eco. Bien, obviamente las ciudades medievales van a suceder a las de la antigüedad y a las de la Edad Media, alta Edad Media, ¿no? Acá aparece nuestro amigo Henry Pirem. La ciudad medieval, según él, se desarrolla a partir de la función económica, cosa que las anteriores no tenían. Es una ciudad donde atrae a los homines novi, hombres nuevos, que están libres de prejuicios, pero fundamentalmente son tipos que vienen a arriesgarlo todo, ¿no? A apostar y ganar. La ciudad es un lugar de libertad. Ahora, obviamente en las ciudades la aristocracia y el clero son aquellos que ayudan al impulso urbano, fundamentalmente son los que tienen el dinero y el que te pueden prestar un dinero si vos tenés algún tipo de emprendimiento y hacen una diferencia. Existe una estrecha relación entre la ciudad y el campo está pegado a la ciudad, obviamente, ¿no? El uso de la rotación trenal, como dijimos, es arado, los caballos de labranza y la población urbana que es, ¿qué cosa? Consumidora de lo que produce el campo. ¿Qué pasa con la sociedad urbana? Bueno, plantea Legoff que entre el siglo X y XIV hay una fuerte inmigración del campo a la ciudad. La ciudad crea una sociedad nueva, claramente, ¿sí? Pero esta pertenece igualmente a la sociedad feudal. Por otro lado, la ciudad impone su poder de van al suburbio rural. ¿Qué era el poder de van? El poder de imponer los poderes públicos, entre ellos cobrar impuestos. No sé, seguramente por ahí lo han hablado con la profesora Morel, pero es el poder que tiene la ciudad sobre su interland, ¿sí? Y de él vive, de él extrae recursos. Se acentúa la división del trabajo, obviamente aparece un artesanado que ya no se dedica a la labranza y aparece un burgués que ya no es un terrateniente. Se empieza a, como se dice, a complejizar, ¿no? El entorno urbano. ¿Qué cosa? Lo del Ban, el poder de Ban. El poder de Ban es lo que llama el poder banal. El poder banal es el ejercicio de poderes públicos sobre un territorio y una población. Eso era el derecho de los señores feudales. Ahora, la ciudad, como si fuera un gran señor feudal, tiene poder de ban sobre el suburbio rural. ¿Sí? Por ejemplo, cobrarle impuestos o obtener recursos de ellos. Ese es el poder de ban. Pero eso se lo tiene que haber explicado la profesora Morel la clase anterior. Si no mal recuerdo, el poder de ban pertenece a la alta Edad Media, ¿sí? Que incluso era un poder, ¿cómo decirlo? Bastante arbitrario, por decirlo de alguna manera. O sea, va el poder de ban de los señores e iba desde la posibilidad de cobrar impuestos a cosas muy locas como la famosa prima nocte, ¿sí? ¿Qué era la prima nocte? El derecho del señor que tenía de pasar la noche de bodas con las campesinas que se casaban, ¿sí? O sea, en vez de pasar la noche de bodas con su marido, la pasaba con el señor, su primera noche. Esa la llamaba, y era parte del poder de ban del señor feudal. Pero obviamente acá estamos en una etapa donde eso ya no se aplica casi. Queda bastante, era digamos el poder de ban mucho más arbitrario, como les dije anteriormente. Bien, los artesanos se agrupan en corporaciones, carteles, después se van a llamar gremios, que regulan los oficios y la producción. ¿Qué pasa con el comercio? Bueno, las ciudades son nudos de comercio y aparece la cuestión de la moneda. ¿Sí? Esto es muy importante. Se crean ferias o confederaciones, en el sur la de Champaña, dominada fundamentalmente por los italianos, la Confederación Hanseática en el norte, fundamentalmente gobernada por franceses y alemanes, ingleses también. Después
este comercio se lanza a la mar, que obviamente expande la cristianidad. Venecia se convierte en un imperio comercial que obviamente llega hasta el oriente. Obviamente esto va a tener algunas consecuencias, por ejemplo, de ahí van a venir las ratas con la peste negra que van a diezmar al final de este proceso a la población europea, ¿no? Que esto es tema de la clase que viene, me parece, no sé si llegamos a ese punto. Si no, arrancaremos de ahí. Como dije recién, las monedas se hacen importantes para el intercambio, las transacciones. Las ciudades empiezan a acuñar monedas, aparecen las libras, los ducados. Ahí, por ejemplo, le puse un par de monedas, un par de ducados venecianos. ¿Sí? Fíjense. También se introduce en el ámbito rural, lo que significa que el señor feudal, en vez de recibir su tributo en forma de especie, comienza a pedirlo en forma de moneda. Lo que significa que el campesino muchas veces tiene que ir a la ciudad a intercambiar parte de su excedente para juntar las monedas que el señor le requiere. Bien, ¿qué pasa con las construcciones y con la enseñanza? Bueno, en esta etapa, ¿no? La cultura está pasando de los viejos monasterios a las ciudades. Nace la escolástica, ¿sí? Es ser estudiante y enseñar se convierte en un oficio, ¿no? Lo que significa que se organizan los maestros y los estudiantes que van a lo que se va a denominar en ese momento universitas, que es lo que después conoceremos como universidades, ¿sí? O sea, aparecen las universidades. El libro todavía, recuerden que no se ha inventado la imprenta, circula y es un objeto de producción y de comercio. ¿Pero quién lo produce? Generalmente copistas. ¿Quién son los copistas? Los tipos que se dedican a copiar libros. Y así se multiplican los libros. ¿Hay sistema de impresión? Sí, con las planchas, pero bueno, siguen siendo muy rudimentarios. Hasta la invención de la imprenta, esto no se va a poder multiplicar. Pero sí, el libro circula. Una de las cosas que pueden ver en El nombre de la rosa es que entre las cosas que hacían en la abadía era copiar libros, hacer copias de libros, y que eran muy bien pagas en ese momento. El arte gótico es un arte totalmente urbano. Las catedrales obviamente son la gran muestra de este tipo de arquitectura. Claro, las catedrales en realidad, dice el autor, representan la idea de que estamos ante una sociedad distinta, que va a albergar a un pueblo nuevo, más numeroso, más humano y también más realista. Acá tenemos una imagen, ¿no?, de estas universitas, ¿sí? Fíjense, así estaría yo con ustedes, si esto fuera, ¿no? Fíjense los banquitos, el profesor hasta techito tiene. ¿Vieron qué interesante? Generalmente lo que se hacía era lectura, ¿no?, y comentarios. Obvio, olvídese, mijo. ¿Sabe lo bueno de esa época? Era que el profesor le pagaban en ese momento. Venían a la escuela y había que dejarle la guita al profesor en un lugar, ¿no? En un platito, se le pagaba en ese momento. Así que después le paso el CBU y me hacen la transferencia. Catedrales. Fíjense, ¿no? Qué estructuras maravillosas de las catedrales. Todas se parecían un poco, ¿no? Todas más o menos tienen una idea similar. Una que seguramente ustedes conocen es esta. Exactamente, parecen castillos. Y no es raro porque están hechas en la misma época. Y acá tenemos Notre Dame, pobre, la que se prendió fuego la otra vez. Justamente está hecha en esta etapa, pero vieron, estuvieron más de 100 años haciéndola a Notre Dame. ¿Sí? Estuvieron toda la baja edad media construyéndola y se hizo bolsa en 2 horas. Pero bueno, así es cuando viene un incendio. Sobrevivió. No, ustedes piensen que a Notre Dame no le pegaron las bombas, no,
ni la Segunda Guerra Mundial la lastimó. Bueno, está bien, París no fue bombardeada, los bombardeos no estuvieron muy cerca. París es una de las pocas ciudades de la Segunda Guerra Mundial que no fue bombardeada. Bueno. ¿Qué pasa con la iglesia y la economía? Acá aparece nuevamente nuestro amigo George Duby. Dice, en realidad, los monjes no tuvieron mucho que ver con la expansión de la agricultura. Los benedictinos, que en la obra de Eco son los dueños de la abadía, vestían de negro, vivían de vida señorial, eran bastante ociosos, o sea, no hacían nada. Y no les preocupaba mucho los campos porque en general ellos recibían parte de lo que era el diezmo o contribuciones de los campesinos. Ahora, durante la Alta Edad Media, la iglesia tuvo un rol negativo, porque ¿qué hizo? Atesoró bienes, los guardó. Pero cuando empezó todo el proceso de reconstrucción, comenzó a financiar las obras. Obviamente sacó los tesoros acumulados y más de un abad decía, oh, hemos rogado y ha aparecido misteriosamente, milagrosamente, tal, ¿no? Reliquia que vale un montón. Bueno, mentira. Era todo que estaba escondido, encanutado, y obviamente ahora lo sacan porque necesitan pagar la construcción. Aparecen nuevas órdenes religiosas, hay como una especie de nuevo movimiento de que hay como esta idea de una apología por la pobreza, ¿no? La pobreza, volver a las fuentes de la pobreza cristiana, ¿no? Y obviamente eso te acercaría mucho más a Cristo. Nacen los monjes blancos frente a los monjes benedictinos, que son monjes ricos, exitosos. En el año 1206, en Asís, el hijo de un rico comerciante deja todo, ¿no? Y nace, ¿no?, la historia de San Francisco de Asís, ¿sí?, que vuelve a la absoluta pobreza. La idea de la mendicidad como una pureza frente a un mundo corrompido. Por supuesto, la iglesia quiere tomar estas órdenes que comienzan a pulular, insertarlas dentro de la iglesia, establecerle algunas reglas, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos el clero regular, que es el clero de la iglesia en sí, y el clero secular, que son estas órdenes. Domingo de Guzmán es el que acepta, ¿no?, estas condiciones, y nacen los franciscanos. También nacen los dominicos, que tienen un papel bastante oscuro, porque son los que en esa etapa se dedican al proceso de la Inquisición. Bueno, acá tenemos a los franciscanos predicando entre los pobres. Contradicciones. Por supuesto, esto de los mendicantes, como una contradicción frente a una sociedad que empieza a explicar que el trabajo es el principal valor social, ¿no?, la producción. Muchas veces son acusados de hipócritas, ¿sí? Especialmente los dominicos, que dirigen los primeros juicios de la Inquisición. En Verona es asesinado un dominico de nombre Pedro, ¿sí? Que va a ser el primer mártir de esta orden. En el siglo XIII, sí, decime. Entre un dominico y un franciscano, ¿qué diferencia hay? Realmente no sé perfectamente cuál. Sé que son distintas órdenes. Ambas son órdenes de pobreza. Ahora, ¿qué diferencia hay? No. Les recomiendo Google, ¿qué le parece? Bueno. Lo que sí es la diferencia que hay entre los franciscanos y dominicanos con los otros grupos, ¿no? Estos son lo que vendrían a ser los monjes blancos, que obviamente tienen la predilección por la vida más pobre, o vida humilde, ¿sí? Pero obviamente terminan siendo cooptados por la iglesia en su estrategia de seguir expandiendo la laicidad. Ahora, es una etapa justamente de laicización, ¿sí?
y que obviamente la iglesia, ante tanto avance intelectual, comienza a tener miedo de perder esta primacía que ha tenido a lo largo de los siglos. Y obviamente se vuelve, como se dice, conservadora, ¿sí? Las cruzadas son una, la Inquisición, que no es otra cosa que perseguir, ¿no?, aquellos que están fuera de los cánones de la iglesia, la herejía, las órdenes no autorizadas, los movimientos heréticos, ¿no?, que ya vienen desde la época de los mismos bárbaros, con el arrianismo, que es la primera herejía, ¿no? Pero bueno, en la obra de Eco se ve la acción de estos inquisidores. Dice Legoff que la iglesia gana la partida en lo institucional, pero la pierde en el plano moral, ¿no? Con esto de la muerte de miles de personas a mano de los inquisidores, termina siendo a lo largo de la historia un juicio que no va a poder ganar, ¿no? El juicio de la historia hacia la Inquisición no tiene atenuantes. Es totalmente repudiada. Hasta la misma iglesia ha repudiado en el transcurso de su historia lo que llevó adelante con la Inquisición. Feudo y feudalidad, ¿no? Es una manera de organizar el espacio y la sociedad. En la feudalidad se amontona este conjunto de lazos personales, ¿no?, y que unen a la jerarquía de las capas dominantes, ¿sí? El señor otorga un beneficio al vasallo a cambio de servicios y juramento de fidelidad. El vasallaje, chicos, es entre nobles, entre tipos que son de la misma jerarquía social. Si bien hay diferencias entre uno y otro, porque obviamente el señor y su vasallo están en escalas diferentes, queda claro que ambos pertenecen al mismo grupo social. Porque hay un error a veces, y lo he visto hasta en libros de secundaria, donde plantean que el vasallo podía ser cualquiera. No, no puede ser un siervo el vasallo, ¿sí? ¿Se entiende? Le digo porque en sociología yo les recomendé, ahora lo tienen que ver cuando veamos el texto de Marx, el manifiesto comunista, y ahí Darío Zeta, que hace una muy linda explicación sobre Marx, la verdad es muy, muy entretenida, comete un error al principio. Habla de que el vasallaje era para el siervo, y no, es un error. Es un error importante. Como el error que comete el profesor en el video de presentación, que después de aclarar algunas cuestiones que hice, alguna macana que me mandé por el apuro en el primer video de presentación de la Edad Media. Se me cruzaron algunas fechas que no tenían nada que ver. Qué raro que nadie se dio cuenta, ¿eh? Ahora, el señor y el vasallo están unidos por el contrato de vasallaje. Acá cito a Legoff: el vasallo coloca sus manos juntas en las de su señor, que las cierra sobre las de su vasallo, y expresa su voluntad de darse al señor. Yo me hago hombre vuestro. En Francia, por ejemplo, se completaba con un beso al señor. Ahora, ¿qué se pide? Dos cosas. Primero, le debe concilium, o sea, consejo el vasallo al señor, ¿sí? O sea, el vasallo le debe a su señor obligación de participar en las asambleas, ese es el consejo, y la obligación de hacer justicia en nombre suyo. Auxilium. ¿Qué es el auxilio? El auxilio, ayuda militar o financiera que el señor necesite. ¿Cuál es la contrapartida de todo esto? Bueno, el señor le debe a su vasallo protección. Lo puede sancionar si es infiel y le puede confiscar su feudo. Pero el vasallo también puede desafiar al señor. Fíjense, la palabra desafiar, que todos conocemos como desafío, no ahora que en Facebook están todos y en Instagram con los famosos desafíos de las películas, las series y todas esas cosas, significa retirar la fe. Desafiar significa retirarle la fe. Ya no creo más en el Señor porque no me cumple el contrato, no cumple los compromisos, ¿sí? Incluso
el vasallo puede renunciar al feudo que el señor le ha dado. ¿Qué es el feudo? Obviamente es una tierra, es donde se produce, donde están los siervos, los campesinos, adscriptos a la tierra. Esto seguramente lo vamos a tratar en otro texto, ¿sí? Ahora, el señor le entrega al vasallo un objeto que simboliza el feudo. Dice Legoff que la feudalidad es un mundo de gestos, ¿sí? ¿No? Es un gesto, sin embargo, es un gesto simbólico que queda y se transmite, ¿no? Fíjense, cuando el presidente de la nación asume, se le da un cetro, ¿no? Como se le daba al rey. Simboliza que es el hombre que gobierna el Estado. Aparece el sistema de herencia, que es una pieza fundamental para la etapa medieval. Acá vemos dos momentos de vasallaje, ¿sí? Fíjense, acá le está dando el beso, ¿sí? Como el rey, y sí, en algunos casos sí es el rey, en algunos casos es otro señor. Piensen que el rey muchas veces no es otra cosa que otro señor, y que muchas veces es elegido por los otros señores. Eso también por ahí lo tienen que haber visto con la profesora Morel. Ahora casi comienza a haber un poquito de cosas. ¿Qué pone ahí? A ver. ¿Qué me pone acá? ¿Qué podía obtener el señor del vasallo? Auxilium y ¿cómo se llama? Y concilium. O sea, auxilio económico y militar o consejo, participación en el consejo, ¿no? Del señor, ¿no? Fíjense acá, el tipo vino y se arrodilla y le ofrece servirlo. Acá lo mismo, ¿no? Acá incluso le da un beso. Obviamente estamos ante, ¿no?, la costumbre francesa, ¿no? Igual acá está la flor. Bien. Dice, el castillo, ahí alguien habló de los castillos. El castillo, exactamente, el primus inter pares. Muy bien, Verón. El primus inter pares, exactamente. Ese era el concepto correcto. Era el primero de los señores entre todos los señores. Eso va a cambiar después, ¿eh? El castillo es la residencia de la señoría y la base de la organización social y política. Centro de la organización feudal, absorbe los poderes económicos, judicial y político. Con el castillo aparece una jerarquía de casta hereditaria y conforma lo que después vamos a conocer como una verdadera nobleza que va a llegar hasta la Revolución Francesa. Están los señores del castillo, que ejercen sobre el territorio los poderes públicos, y están el otro escalón, que son los simples caballeros, que tienen un pequeño número de dependientes y algunas tierritas. La señoría banal, ¿no?, implica que el dueño del castillo puede ejercer su poder de ban o conjunto de poderes sobre el territorio que domina, ya sea, presten atención, su tierra y sus siervos o aquellos a los cuales tiene contrato de vasallaje. Vamos con los poderes. En la Edad Media es una etapa, y esto seguramente también lo vieron con la profesora Morel, donde obviamente está todo muy atomizado, ¿sí? Sin embargo, vemos que acá en esta etapa, en la Baja Edad Media, comienza a haber sectores que empiezan a acaparar el poder, ¿sí? De manera diferente. Y por otro lado, dice Legoff que se da una especie de encastramiento horizontal y vertical de los poderes. O sea, señores, la iglesia, ciudades, los príncipes y los reyes se cruzan este poder y a veces no queda muy claro quién es el que manda. Y esto obviamente va a traer conflictos. El principal conflicto es el que da entre el papado y el imperio, que ambos aparecen como la cabeza de la cristiandad, ¿no? Poder temporal y poder espiritual. Y va a marcar casi toda esta etapa de la Baja Edad Media va a estar marcada por el conflicto entre uno y otro. Por ejemplo, Urbano II es vivo y con el truco de la cruzada trata de ganar esta batalla agrupando detrás de sí la cristiandad. En el año 1122, el emperador
del Imperio Sacro Romano Germánico, y no tengo el nombre, tendría que buscar justo quién es, ¿sí? ¿Qué hace? Le permite al Papa que mantenga la vestidura de ¿qué? Del báculo y el anillo, ¿sí? Sin embargo, él se guarda el poder del cetro. Ahí está el cetro, ¿ven? ¿Qué es el cetro? Es el bastoncito ese que ahora tiene el presidente en las manos. Eso es la herencia monárquica que tienen las repúblicas, ¿sí? El símbolo de poder que queda en manos del rey, ¿no? Ahora, entonces por un lado, está por un lado el poder temporal, que es el poder del rey, el emperador, y está el poder espiritual, que es el poder del papa. La monarquía, justamente, los poderes laicos también tienen problemas entre sí, internamente. Dos ejemplos acá. En Inglaterra, en el 1200, Juan Sin Tierra tiene que aceptar, después de la rebelión de la pequeña nobleza, ser controlado por ¿qué? Por la Carta Magna. A comienzos del siglo XIV, Inglaterra es la monarquía más moderna y estable entre las naciones modernas de la etapa. En Francia, los capetos se tienen que enfrentar a los pequeños señores y obviamente esto los debilita. Existen los estados generales. ¿Qué son los estados generales? Son tres capas de la sociedad, la nobleza, el clero y el tercer estado, que aconsejan al rey. En esta etapa, los ricos burgueses son funcionales a esta etapa. En la Revolución Francesa esto va a cambiar, porque justamente la convocatoria de los estados generales es lo que desata la revolución. Cuando muere Felipe el Hermoso de Francia, los capetos son reemplazados por los Valois, ¿no? Que son los que van a establecer ahora sí, ¿no? Los primeros estados absolutos en Francia. El papado es otra monarquía, centralizada, exitosa. Es una monarquía, digamos, supranacional, porque ¿qué pasa? El Papa puede obtener recursos de otros lugares, ya que tiene, ¿cómo decir?, sucursales en todos los países, ¿no? Los obispos se encargan de recaudar y enviar parte de la riqueza de Francia e Inglaterra ¿no? al Papa, cosa que obviamente no le gusta mucho a Francia e Inglaterra. ¿Quién se va a tomar el relevo de la feudalidad? Es un tema que va a venir después. Todo indica acá, dice Le Goff, que son las ciudades. Sin embargo, las ciudades, para poder imponerse, necesitan crear confederaciones de ciudades. Lo que dice Le Goff es que no van a ser las ciudades lo que va a terminar, lo que va a reemplazar el poder de la feudalidad, sino que van a ser los estados. Y estos van a ser los estados absolutos, que van a surgir en los siglos siguientes. Y esto es un tema de lo que va a venir a posteriori, ¿sí? El texto es bastante interesante, no dejen de leerlo. ¿Qué pasa? A ver, profe. A ver. ¿Quiénes los? A ver qué ponen acá. Esperen que voy a mostrar la cara. Si no aparezco, ¿por qué? Dejar de compartir. Si no puedo activar. A ver, acá tengo que activar la cámara. Bueno, a ver, acá estoy leyendo los comentarios de la clase, a ver qué dice acá. Profe, ¿qué podría obtener, señor Basador? Ya lo miramos. El rey entre los primeros interpares, se actualizaron las cosas. Bueno, ahí tenemos una síntesis, mis pequeños saltamontes, de lo que es el capítulo 3 de Le Goff, ¿sí? Fíjense que es un capítulo muy importante porque marca un montón de cuestiones que tienen que ver con esto que ya está ahí claro, ¿no?
es la conformación de esa sociedad, ¿no? En la cual la nobleza tiene un rol importante igual que el clero. Está apareciendo una clase social que después va a terminar con la feudalidad y el poder de la iglesia, que es la burguesía. Pero recién ahí está empezando a esbozarse en las ciudades, ¿no? Es una clase rica, poderosa y que comienza a marcar ya las diferencias. En la etapa moderna seguramente vamos a ver cómo esa clase asume no solo el rol económico, sino también el rol intelectual. Bueno, dudas, preguntas, quejas, ¿qué tienen para decir? Ninguna. ¿Alguno sabe por qué Lilian no se conecta, che? Ninguna, muy bien. Les llegan las cosas que yo le mando a Lilian a ustedes, ¿no? Bien, listo. Bueno, entonces la sigo teniendo de referente. La reenvía. Bueno, genial entonces. Bueno, niños, en un ratito tengo clase con la gente de la UBA, así que bueno, me voy a hacer unos matecitos. Nos estamos viendo. Hasta el lunes que viene con sociología, ¿sí? Creo que acá 15 días la profe Morel prepara el capítulo 4. Así que bueno, nos estamos viendo. Cuídense. Bueno, y esta semana fue a full con ustedes, ¿eh? Así que se me portan bien, se cuidan, ¿no? Como siempre. Y, y vayan con barbijo a todos lados, ¿eh? Nos vemos hasta la próxima semana, niños.